Bienvenidos a la unidad número 2 de este curso de Introducción a la Gestión y Reducción de Riesgos, organizado por la Universidad Columbia del Paraguay a través del Departamento de Gestión y Reducción de Riesgos. En esta segunda unidad vamos a estar viendo la diferencia entre un evento adverso, una emergencia y un desastre. Pero recordemos lo que vimos en la unidad número 1. ¿Qué son los riesgos? ¿Qué son las vulnerabilidades? ¿Qué son las amenazas? ¿Y qué son las capacidades? Los riesgos son las consecuencias de las situaciones que vamos pasando. Recordemos también que la vulnerabilidad es interna y la amenaza es externa, en los cuales nosotros no podemos incidir. Y las capacidades son aquellos que nosotros estamos desarrollando a través de nuestros conocimientos o a través de los recursos. Bienvenidos todos. Te presento a continuación una lista de palabras entre los cuales te desafío a que clasifiques en riesgos, en vulnerabilidades y en amenazas. Te recuerdo nuevamente que los riesgos son las consecuencias, las vulnerabilidades son los factores internos, aquellos que nosotros sí podemos modificar, y las amenazas son situaciones externas. Te dejo el desafío. Bueno, estamos en la unidad 2 y en esta sopa de letras ya está el desafío de lo que aprendimos en la unidad 1. ¿Cómo los clasificamos? Es ideal que lo hayas hecho de esta manera. Entonces, el robo, el incendio, un derrumbe, un asalto, un accidente, muerte o pérdida de bienes son los riesgos a los que estamos expuestos. Y entre las amenazas encontramos la imprudencia de otros conductores, árboles viejos, sismo, tornado, granizada, tormentas, crecida del río, calles oscuras, viento, raudales, señales de tránsito. Ahora bien, puede que hayas puesto árboles viejos como vulnerabilidad, considerando que está dentro de tu patio. Perfecto. Y entre las vulnerabilidades, la motoacrobacia, sin salida de emergencia, construcción precaria, sin luces de emergencia, sin extintores, sin señalización. Ahora, bien pudiste haber puesto también la salida de emergencia o luces de emergencia o extintores o señalización como amenaza, atendiendo que sea de otro lugar. Entonces, repasando un poquito, vemos que los riesgos son las situaciones a las que estamos expuestos, serían las consecuencias. Las amenazas son los factores externos y las vulnerabilidades los factores internos. Ahora, ¿qué es un evento adverso? Y un evento adverso es cualquier situación que sale de la normalidad y causa daños. La palabra clave acá es la causa de daños. Es decir, un evento adverso puede ser una emergencia o un desastre. Acorde a la magnitud se puede clasificar, ya sea en emergencia o en desastre. Acá tenemos situaciones por las que comúnmente estamos pasando. Un apagón. Y tenemos las luces de emergencia para poder solucionar, o un principio de incendio en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros vehículos. Y tenemos los extintores, sabemos usarlos, o una pequeña herida. Y tenemos los elementos necesarios o requeridos para poder usarlos. Entonces, es muy importante verificar de que el evento adverso es una situación anormal y la emergencia es una situación adversa imprevista que amerita tomar decisiones inmediatas y acertadas. Por lo tanto, yo requiero de conocimiento y requiero de los elementos para poder tomar esa decisión acertada. Bien, yo puedo tomar una decisión acertada de usar un extintor, pero no lo tengo. O bien puedo querer hacer una curación, pero no tengo ni los conocimientos ni los materiales. Por eso es muy importante conocer, manejar los elementos y tenerlos siempre a mano. Ya vimos lo que es un evento adverso. Todos estamos expuestos a pasar por un evento adverso, pero la emergencia, recordemos que nosotros lo podemos remediar. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento y tenemos las condiciones materiales, los recursos para poder solucionar. Entonces, una emergencia es aquella en la que podemos nosotros mismos resolver esa situación, remediar, tomar las decisiones más acertadas porque tenemos los conocimientos y tenemos los recursos para ser solucionados.
Ahora vamos a ver qué son los desastres. Generalmente decimos, por Dios, qué desastres son estos mis amigos. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo resistir la presión de mis amigos? ¿Hasta qué punto yo puedo resistir si estoy en un incendio o si estoy en medio de una tormenta? Para todo eso es un desastre. ¿Qué tal rendiste? Un desastre. Bueno, usamos comúnmente la palabra desastre, pero es bueno saber qué significa un desastre o qué es un desastre. Existen varias definiciones, pero en esta oportunidad vamos a tener al desastre como alteraciones intensas en las personas o en los bienes, en los servicios, el ambiente, causados por un suceso natural o generados por la actividad humana que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Eso es muy importante. Excede la capacidad de respuesta. Yo no puedo ya dar respuesta porque ya superó tanto mis recursos materiales, de conocimiento o de la capacidad humana de dar respuesta. También es muy importante acá el tema de los servicios. Se corta el agua, se corta la luz, se corta el transporte. Entonces realmente es una alteración intensa. Por ejemplo, el incendio que se tuvo de los transformadores en la Ande, muchos dijeron, esto fue un desastre. No, en realidad no fue un desastre, fue una emergencia, porque no han sufrido los servicios básicos, no se ha paralizado el transporte, no se ha tenido que evacuar la zona, a pesar de que había un peligro por los elementos tóxicos. O el derrumbe del supermercado España hace unos meses, un año atrás, creo, tampoco fue un desastre. ¿Por qué? Porque se tuvo la respuesta necesaria, la capacidad para poder recuperarse rápidamente, no se alteraron los servicios básicos. Entonces, ¿cuándo hay un desastre? Y cuando realmente se combinan amenazas, condiciones de vulnerabilidad y es insuficiente la capacidad de respuesta. Existen varios tipos de amenaza. Entonces, las causadas por la naturaleza, que pueden ser geodinámicos, hidrológicos, atmosféricos o biológicos. Entre los geodinámicos están los sismos o terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas o la remoción en masa, también llamadas deslizamientos, eventos que nosotros, gracias a Dios, no tenemos en nuestro país. También pueden ser las hidrológicas, por ejemplo, las inundaciones, esas sí nosotros sufrimos cíclicamente. La erosión o sedimentación, que muchas veces también son causadas por la tala indiscriminada de bosques. Las atmosféricas, cada vez estamos sufriendo más eventos atmosféricos, meteorológicos, climáticos o de interacción oceánico-atmosférico. Los biológicos, que pueden ser las epidemias, cólera, sarampión, sida. Entonces vemos que todos estos son eventos naturales y acorde al lugar de origen se clasifican. Tenemos también las amenazas antrópicas, las de suceso tecnológico, las de sucesos contaminantes y las de sucesos antropogénicos o conflictos, los actos terroristas. Entonces, muchas veces también hay una nueva clasificación que son las combinadas. Por ejemplo, una zona se desertifica por la tala indiscriminada, entonces eso hay una nueva clasificación que hoy día se está discutiendo. Cuando estamos hablando de los tipos de desastre, entonces estamos hablando de los socios naturales y de los antrópicos o sociales también. En los sociales también tenemos la exclusión humana, muchas veces vinculadas con la falta de garantías económicas, la falta de garantías sociales o políticas, las guerras, la delincuencia, el uso inadecuado de los recursos, los accidentes. Nosotros hoy día estamos sufriendo las mutilaciones más graves incluso que en una guerra por los accidentes motociclistas. Entonces, estas son situaciones también que pueden llevar a desastres a una comunidad por la falta de respuesta o porque supera la capacidad de respuesta. Acá te dejo una tarea, que clasifiques o en emergencias o desastres estas acciones que te dejo. El tsunami de Japón del 2011, las tormentas de los últimos tiempos en Asunción, un alumno desmayado, la caída del techo de la escuela Lambaré en el 2015,
el huracán Katrina en el 2005 en la ciudad de New Orleans. Entonces, acorde a los conceptos que estuvimos viendo, yo sé que te va a ser muy fácil y sencillo. Al culminar esta unidad 2, vimos la diferencia entre lo que es un evento adverso, que es cualquier situación que nos aqueja y que sale de la normalidad, lo que es una emergencia, eventos adversos en los cuales nosotros podemos darle respuesta porque tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad. ¿Y qué son los desastres? Ya alteraciones profundas en las cuales nosotros ya no tenemos la capacidad de responder, donde se altera totalmente todos los servicios públicos y tarda un tiempo para volver a la reconstrucción y volver a la situación normal o mejor de la que estuvimos antes de que ocurriese ese evento adverso. A partir de este momento entonces vemos cuáles son las situaciones o los eventos adversos que yo puedo pasar. En mi casa tengo botiquín, tengo luz de emergencia. Y si estoy o no preparado para los desastres que pudiéramos acontecer. Y recordemos las diferencias entre los tipos de eventos adversos que pueden ser naturales o antrópicos, es decir, aquellos ocasionados por la naturaleza y aquellos que nosotros mismos estamos generando. Solamente con los conocimientos podemos hacer la diferencia. Tenemos que estar preparados con los conocimientos y esta unidad 2 nos está demostrando de que sí podemos estar preparándonos a través de la capacitación. Gracias por compartir conmigo esta unidad número 2.